Vida y obra del doctor Carlos Juan Rodríguez. Continuamos en la radio de la Escuela Carlos Juan Rodríguez con estas emisiones especiales referidas a la vida del doctor Carlos Juan Rodríguez en conmemoración de su natalicio. Como lo han podido escuchar a lo largo de esta semana por nuestra emisora, todos los días se han hecho programas especiales vinculados a la vida del doctor Carlos Juan Rodríguez. Y en esta ocasión vamos a dialogar con la profesora Laura Allende, profesora de Geografía y referente del área de Ciencias Sociales, quien ha estado trabajando durante todo este tiempo con los alumnos. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va a usted, profesor? Muy bien. Bueno, para comenzar, le vamos a pedir que nos comente qué temática abordó durante esta semana. Bien, nosotros abordamos con los alumnos de cuarto año C, que están en la orientación de Ciencias Sociales, abordamos la temática de el San Luis en la época de Carlos Juan. Y tratamos de investigar, de descubrir y de reflexionar sobre cómo era la vida social en esa época. ¿Y qué características particulares tenía el San Luis de la época de Carlos Juan Rodríguez? Mire, el San Luis de la época de Carlos Juan Rodríguez era un San Luis sacrificado, donde básicamente estaba organizado con una estructura religiosa. Y la actividad principal de este San Luis era la actividad a través de huertas y quintas. Esa era la actividad comercial, ligada siempre a las pulperías, que eran estos pequeños lugares donde después se convertirían en los almacenes de ramos generales, donde se intercambiaban productos. Esa era la expresión de sociabilidad cultural ligado a lo comercial, por un lado. Y por otro lado, la hacienda. La hacienda de tanto las vaquerías como de mulas era básico, ya que la caja social de la provincia de San Luis se sostenía con el oro de Carolina. Entonces, el ganado vacuno era fundamental para la alimentación de los trabajadores y las mulas para el transporte. Este oro era enviado a Buenos Aires, pero también algunas reservas, digamos, se trasladaban a Córdoba, donde se acuñaban algunas monedas. Entonces, la actividad comercial estaba ligada básicamente a la hacienda. Y tenemos a don Carlos Juan Rodríguez, un gran hacendado. Entonces, podemos afirmar, estamos en condiciones de afirmar que la actividad económica de la provincia de San Luis estaba vinculada fundamentalmente al oro de Carolina y a la hacienda. Sí, y a la actividad comercial de las pulperías. Toda actividad económica de alguna manera condiciona las costumbres de un lugar y de una época en particular. Entonces queríamos consultarles sobre cuáles eran las costumbres específicas que tenían los puntanos de aquel entonces. Bueno, la vida de San Luis en esa época era una vida muy tranquila y a la vez con muchísimo trabajo. La población de San Luis vivía eminentemente en el campo, que se llamaba la campaña, que eran las zonas rurales. Los gauchos trabajaban en las estancias, básicamente ligados a las haciendas, y tenían un espacio o propiedad, los más adinerados, que era el solar. El solar era una manzana urbana donde tenían su vivienda. La costumbre de la época generalmente estaba ligada a las fiestas patronales. Las fiestas patronales, cuando terminaba las novenas de los santos, se realizaban fiestas con las comidas típicas. Las empanadas, los pasteles de carne, la famosa chanfaina, y esa era la gran diversión de la época. También a veces en algunas familias más adineradas se realizaban tertulias. Las tertulias generalmente estaban ligadas a la visita de viajeros que pasaban por San Luis. Usted recuerde que San Luis en esa época era un lugar de paso, donde el intercambio comercial estaba ligado entre el Océano Atlántico, el puerto de Buenos Aires y rumbo a Chile. Entonces era un lugar de paso. Al visitante se lo recibía amablemente, se compartían las ideas políticas que seguramente traían desde Buenos Aires y se hacían unas fiestas con guitarreadas, bailes populares y las tonadas sobre todo. En función de lo que dice la profesora, todavía podemos ver en algunos campos de San Luis el viejo carril nacional, que es el camino que comunicaba a Latinoamérica, ¿no? Lo que es hoy la ruta nacional número 7. Todavía quedan vestigios de lo que fue el viejo carril nacional, que era un camino de carretas por donde se trasladaban personas y fundamentalmente mercaderías. Antes de continuar, anticipamos que después de escuchar este tema musical vamos a preguntarle a la profesora Allende sobre cuál era el rol de la mujer en la época del doctor Carlos Juan Rodríguez.
Viva San Luis, el mío, el de mi viejo, el tuyo y el de todos. Viva San Luis con la Plaza Pringle, la Independencia y la Iglesia Catedral. La esquina de Galvez, la bomba enasta de Rosendo Hernández. Ahí donde ilustrábamos zapatos con mi hermano, el Muñeco, el Bulle, el Roque, el Carlos, el Negro Mundial y cuanto más. Viva San Luis de la Calle Ancha, la 25, la Balcarce, la España, la Julia Roca, la Sucre, la estación de tren, la terminal en la calle Chacabuco. Viva San Luis, viva el Club Victoria, con el Mudo Valdés y el Quincón. Viva Defensores, los Choco Villegas, los Pardos, Rosendo, el Oso, los Orozco, Jaría y los Alcaraz. El Bajo y el Juvento con Gato Lepre, el Pelado 10 y el Toro Sologa. Viva San Luis con los viales, hidráulica, arquitectura y vivienda. Iban los chorrilleros, los cantores de Manantial, los Borelli, el Alcide, los Caballeros, el Quirquincho Quiroga, el Cascarudo, el Sapo, el Marra, Miguel Guardia, el Juan Gutiérrez, Mario Pérez, Nino Romero y Juan Galano y Loguito Quiroga, el querido Juancito Muñoz, Lorenzo Arrieta, y el Cacerola, el Búfalo Funes, el Tomate, el Chino Benítez, el Galleta, el Pato Vega, el Nero Guzmán, Soy Lo Concha, el Come Clavo, los Miranda, Barbato, el Potro y los Tisera. Iban los boliches de tragos largos y amanecidas con guitarra. Iba la Casa del Viento por tantas cosas vividas en ella. Vivan los motineros, los radicales, el MIT y los peronistas. Los que gobernaron, los que hicieron y los que no hicieron también vivan. Vive el Adolfo con la fábrica y las viviendas. El Alberto con la computadora y los caminos. Viva San Luis con sus cuecas y sus tonadas. Y sigue adelante. Vive San Luis. Continuamos dialogando con la profesora Laura Allende, profesora de Geografía de nuestra escuela y referente del área de Ciencias Sociales, sobre la temática que abordó durante esta semana de conmemoración del natalicio del doctor Carlos Juan Rodríguez. Habíamos dicho que después de la pausa musical le preguntaríamos acerca del rol de la mujer en la época del doctor Carlos Juan Rodríguez. Qué importante que fue el rol de las mujeres de esa época. ¿Por qué? Porque no solo estas mujeres estaban destinadas a las tareas domésticas y a la crianza de sus hijos, sino que también debían trabajar la tierra. La huerta era el sustento familiar y las artesanías que estas mujeres realizaban de ponchos, colchas, tejidos, que con esas pequeñas recaudaciones de la venta de estas mismas artesanías, estas mujeres podían sostener limitadamente la educación de sus hijos varones. Recordemos que en esa época las escuelas de la patria, que eran las creadas por el Cabildo y luego las que fueron creadas por la provincia, tenían una oferta educativa de primaria nada más, pero la inestabilidad política repercutía en este sistema educativo estatal, por lo que las familias tenían que optar por una oferta privada, ya sea los dominicos, propios acá en San Luis, o la educación secundaria hacia Córdoba, en el Colegio Montserrat, o hacia Buenos Aires. Entonces estas mujeres, con el esfuerzo de sus artesanías, invertían en la educación de sus hijos varones. Este es un punto muy importante, profesor Tosi, que después lo vamos a ampliar cuando va a surgir la llamada de atención sobre la falta de instrucción de la mujer en esa época y donde a posterior van a aparecer nuevas escuelas. Un tema que lo vamos a abordar en profundidad, seguramente lo vamos a trabajar con los chicos para una nueva edición. Seguro, porque sabemos que el doctor Carlos Juan Rodríguez fue un artífice fundamental de la educación de nuestra provincia. Hay quienes dicen que el doctor Rodríguez fue para San Luis lo que Sarmiento fue para Argentina en términos educativos, ¿no? Vale aclarar que estamos hablando en lo estrictamente vinculado a la educación. Como usted decía, el rol de la mujer fue fundamental, pero es también el protagonismo de la mujer puntana estuvo ligado a los conflictos sociales de la época. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Sí, era una época beligerante. Teníamos conflictos con el aborigen. Con el aborigen, el conflicto se daba por la ruptura de los pactos. Trataban pactos entre el criollo y el aborigen. Pero estos pactos, lamentablemente, eran rotos por los gauchos que pasaban el límite del río Chorrillo, o el río Seco, y hacían la actividad de las vaquerías. Las vaquerías era la actividad de
recaudar hacienda, apropiarse de hacienda que si estaba en el territorio aborigen generaba un conflicto. Esto traía como consecuencia la reacción del aborigen, que era mucho más violenta, ya que el malón tomaba represalias ante la actitud de los gauchos con la quema de poblados, la captura de niños, mujeres y robos de todo tipo. Entonces teníamos el problema con el aborigen, teníamos el problema del país que no construíamos todavía, enfrentados unitarios y federales, una constante lucha entre ideas hasta llegar al acuerdo de qué país queríamos. La ansiada constitución que no llegaba, intentos de realizar una constitución, pero no había consenso en si íbamos a ser un país federal o un país unitario. Y como si esto fuera poco, teníamos una amenaza externa, teníamos también el conflicto con la guerra del Paraguay. Entonces la mujer estaba sola, desprotegida, porque el hombre abocado a la guerra. El hombre con fines patrióticos estaba dedicado a las funciones militares, ya que se vivía un estado constante de guerra. La lucha entre federales y unitarios a fin de organizar el país y también la defensa con el ataque del aborigen. Entonces es muy importante que destaquemos el rol que cumplió la mujer puntana, y también vale destacar en esta ocasión el aporte significativo que hizo San Luis a las causas nacionales, ¿no? Sobre todo a la lucha por la libertad, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Para finalizar, profesora, sabemos que usted ha estado trabajando con los alumnos sobre todas estas temáticas tan interesantes y tan significativas para nuestra escuela. Entonces quisiéramos consultarle acerca del trabajo que realizó con ellos. Sí, los alumnos en este momento están haciendo una exposición, contando, compartiendo estos saberes que han adquirido en esta semana que hemos estado trabajando la temática de la vida en la época de Carlos Juan, la vida social de San Luis, ¿no es cierto? Y lo están compartiendo con alumnos de la primaria. Para ellos es una experiencia nueva que les genera, es un gran desafío, cargado de emoción y de mucho nervio, pero lo están haciendo muy bien. Ellos están compartiendo sus saberes con otros alumnos. Los alumnos, estableciendo estos vínculos con los chicos de la primaria, enriquecen su formación. Y aparte su orientación es ciencias sociales, o sea, fundamental la sociabilización de contenidos y el compromiso con temáticas sociales. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para ellos y para mí también, que me ha llenado de grande satisfacción, ya que nuestros alumnos han estado motivados por este tema. Sabemos que uno de los objetivos de la orientación en ciencias sociales es que los chicos puedan identificar conflictos y situaciones sociales y al mismo tiempo compartirlas y de esta forma sentirse parte de esta realidad que nos afecta a todos. De esta manera concluimos una emisión más conmemorativa al aniversario de nuestra escuela y al natalicio del doctor Carlos Juan Rodríguez, agradeciendo a la profesora Laura Allende que compartió con nosotros este espacio e invitándolos a compartir nuevas emisiones de nuestra radio durante toda esta semana y las semanas siguientes a través del 100.5 del dial. Agradecemos también a Milton Godoy, quien estuvo en la cabina de operación y quien va a ser el responsable de editar todas las notas que se realicen en la radio de la escuela Carlos Juan Rodríguez. Conocí a su gente, fue casi tonada, me hicieron pariente, entre tinto blanco, rosados claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tinto blanco, rosados claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte.